Hoy quería destacar lo que es un programa que recoge, dice desde la tapa, página 12, banderas emblemáticas del feminismo, como el reconocimiento a las tareas de cuidado, al trabajo de cuidado en las casas, ¿no? Un trabajo invisible y por invisible no remunerado, y sin embargo que hace una contribución muy grande a, a la economía del país. ¿Qué programa es el que está a punto de lanzarse? Digo, esto todavía no se ha efectivizado, pero bueno, ya empieza a sonar como parte de una decisión casi irreversible, y tiene que ver con eh, mujeres a las que se le van a computar años de aportes que no tuvieron en función de esas tareas de cuidado, ¿no? Por ejemplo, creo que es un este, 3 años por hijo. ¿M? Por hijo a cargo. Estamos hablando de mujeres que hoy no cuentan con la cantidad de aportes, quizá tienen los años, pero no los aportes para jubilarse. Y bueno, este proyecto se lo va a permitir. Dicen que son alrededor de 155.000 mujeres las que van a ser beneficiarias de esto. A ver, uno no puede más que dejar de en este punto no puede hacer otra cosa más que reconocer que esta es una medida inclusiva, que esta es una medida que reconoce derechos, que esta es una medida que seguramente le va a cambiar la vida a estas mujeres, que es también un reconocimiento, insisto, ese trabajo invisible, no remunerado, eh, invisibilizado, perdón, invisibilizado y no remunerado, que contribuye a la economía de todos y de todas. Seguramente va a haber un sector que va a plantear que esto es gasto, ¿m? Que se suma a los que ya tenía el Estado, y que de qué manera se va a costear, de qué manera se va a financiar. Bueno, ahí hay que decir también que indudablemente la economía en la Argentina, la estructura económica de la Argentina, tiene sus consecuencias. Algunas no se ven en lo inmediato, sino se ven bastante después. Cuando el kirchnerismo lanzó sus moratorias previsionales, cuando incluyó al sistema provisional a muchísima, pero muchísima gente que no tenía los aportes, que no llegaban ni siquiera a una jubilación mínima, a una pensión. Lo hizo, creo, con un criterio democrático y con un criterio de inclusión social eh, muy meritorios, ¿no? Digo, no hay otro espacio político que esté pensando en hacerle la vida mejor a la gente que ha dado mucho o ha dado todo, y sin embargo, cuando comienzan a declinar sus posibilidades productivas, vamos a decirlo así, no son tenidas en cuenta o no son reconocidas. Uno aplaude esas políticas de inclusión porque hablan de una sociedad que tiene en cuenta a sus adultos mayores, habla de una sociedad que reconoce las fallas estructurales de un sistema donde, ustedes habrán visto, en los últimos años aumentó terriblemente la economía informal, la evasión en términos de la evasión previsional, ¿no? De las empresas, son fundamentalmente de las grandes empresas, pero también aquellos que, por ejemplo, no tienen blanqueados o blanqueadas a las trabajadoras de casas particulares. Todo eso contribuye a desfinanciar el sistema, ¿no? Un sistema que es desfinanciado minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y después todo se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, pero de algún modo hay que resolver. Buena parte de lo que son los pagos previsionales se hacen con recaudación impositiva, ¿no? Y eso tiene que ver con que hoy incluso el empleo registrado, los trabajadores registrados con sus contribuciones no llegan a solventar a los nuevos y nuevas jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Insisto, eso habla de una estructura, que es la que en definitiva hay que cambiar por injusta. Nosotros no podemos tener una economía
donde el 40% de las cosas se hagan por fuera de la legalidad. No podemos tener empresas, grandes empresas, que eludan sus responsabilidades previsionales. Eh, no podemos tener, insisto, una economía achicada que no responda a la expectativa general, a las necesidades generales. Las necesidades generales de millones de personas que el día de mañana se van a tener que jubilar y que merecidamente en los últimos años de su vida quieran tener ingresos que les permitan tener una vida digna, después de haber entregado horas y horas de su vida al trabajo. Por lo tanto, a mí me parece que esta es una gran medida si es que se toma, pero creo que tiene que estar acompañada de este debate. Tiene que estar acompañada de este debate. ¿Cuál es el debate? Bueno, ¿cómo hacemos para que haya más trabajo registrado? ¿Cómo hacemos para que haya más trabajo? ¿Cómo hacemos también para que el abuso no termine decidiendo cómo tiene que ser, lo desigual que tiene que ser la sociedad argentina? ¿Son todas medidas reparatorias? Claro que sí. ¿Son medidas que reconocen un trabajo invisibilizado? Claro que sí. ¿Esto es bueno? A mi juicio sí. Pero necesita estar acompañado de otro tipo de debate. Y es que el Estado no tiene que estar solamente para reparar, para asistir. El Estado tiene que estar también para corregir las injusticias y desigualdades que producen estas cosas, porque si no, quedaría el Estado en un rol asistencialista o mero reconocedor de derechos en abstracto, digamos, ¿no? O sea, si bien esto va a tener una consecuencia material, es decir, que hay gente que no podía jubilarse y va a poder jubilarse, es probable que si todo sigue como está y no se modifica, por ejemplo, el sistema tributario tan regresivo que tenemos, en 5 años haya que hacer lo mismo, en 8 haya que hacer lo mismo, en 10 haya que hacer lo mismo, en 20 haya que hacer lo mismo. Por eso digo, creo que hay que al Estado, además de darle o exigirle que cumpla el rol reparador, también cumpla el rol de vigilancia, de estricto cumplimiento de las normas, que para algo se votan. Para algo se votan. En eso yo quiero destacar que casi se está volviendo una necesidad impostergable la reforma del sistema tributario para que pueda el Estado obtener los recursos necesarios para asegurar los derechos. Porque si vos tenés un Estado que por un lado reconoce derechos pero no los asegura, hay algo ahí que está andando mal. Es difícil, es complicado, pero bueno, nadie está planteando nada revolucionario. Estamos simplemente diciendo que quizás sea hora de empezar a discutir algún tipo de reforma que vaya en línea con el espíritu, por ejemplo, del aporte solidario de las grandes fortunas, que vaya en línea quizá con algún tipo de modificación del impuesto a los bienes personales. Todo eso hace que el Estado sea más vigoroso y que en la práctica mejore las condiciones y nos vuelva menos desiguales o el país se vuelva menos injusto. Y por supuesto, el desafío de generar trabajo. El presidente dijo, che, cuando hacemos goles no los decimos. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de decir que cuando aumenta la actividad industrial, lo decimos. Cuando aumenta la capacidad, el uso de la capacidad instalada, es decir, inversión que estaba allí inmovilizada y de golpe empieza a producir, también lo decimos. Cuando aumenta la recaudación y vuelve a índices prepandémicos, también lo decimos. Desde ese lugar, quizá nos atrevemos a plantear alguna otra cosa que tiene que ver con un horizonte donde el Estado impulse una reforma que nos vuelva, insisto, menos desiguales o que vuelva a Argentina menos injusta. Ese es el objetivo. Que básicamente es que paguen más los que pueden y que paguen menos los que no pueden. De eso se trata, volvernos más igualitarios. Y en el caso de las jubilaciones, siempre tener en mente que aquello que es reconocido como derecho tiene que estar asegurado para que no se vuelva una mera cuestión testimonial, sino que
en los hechos esto permita hacer una sociedad mejor. Queda y va a quedar, producto de este programa, la posibilidad concreta de reconocer un trabajo invisibilizado, no remunerado, que muchas veces la propia sociedad mira hacia otro lado cuando uno lo plantea. En este caso, las tareas de cuidado, así llamadas, ¿no? Que son la atención de hijos, de hijas, la atención también de adultos mayores, tareas al interior del hogar que parecieran que no son suficientemente reconocidas. Bueno, el Estado las está reconociendo, está en este caso asumiendo un compromiso que es un compromiso de beneficiar a 155.000 mujeres para que puedan jubilarse, ¿sí? Pero bueno, el desafío siempre es cómo se aseguran estos derechos materiales, materialmente hablando. Y creo que se acerca ese debate histórico, en el que la Argentina va a tener que darse una discusión alrededor de quiénes son los que tienen que solventar el sistema previsional, de qué modo, cómo se consigue generar más trabajo, cómo también se hacen respetar las leyes vigentes, sobre todo las contribuciones previsionales, y cómo también vamos lentamente eliminando eso que se llama economía informal, pero que en realidad es toda una economía donde los derechos no existen. Toda una economía donde los derechos no existen. Es una economía de supervivencia que debería ser planteado uno de los objetivos centrales, su erradicación. Trabajo registrado, trabajo en blanco es lo que necesitamos para hacer de la Argentina un país menos desigual. 15 minutos pasaron de las 10.